Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, perdón, pero de último momento se cayó esto. Pero aquí estamos. Perdón, pero tuvimos aquí un inconveniente con la colocación del celular, pero ya estamos aquí. Qué bueno que se pueden conectar esta noche. Estamos en vivo. Esta es la reunión de la Iglesia Cristiana Ministerios Apostólicos Manto Nuevo y me da mucho gusto poderles saludar hoy martes, día de reunión, día de enseñanza, día de transmisión, y les agradezco mucho que se tomen el tiempo para conectarse, para estar en contacto con nosotros, para mandar sus mensajes, sus saludos, para compartir este video. Les agradezco mucho en verdad. El esfuerzo que hacemos y el compromiso que tenemos es de poderles edificar, de poderles bendecir, que la palabra, la gracia y el favor de Dios sea sobre todos ustedes, esperando de verdad, esperando de corazón que todos sean bendecidos. Así es que muchas gracias por conectarse, por estar aquí, por compartir el video, y en lo que ustedes van acomodándose e instalándose para esta transmisión en vivo, pues yo les envío un fuerte abrazo desde México. Yo soy el pastor Axa Macedo, pastor de la Iglesia Cristiana Ministerios Apostólicos Manto Nuevo, esperando que sean todos ustedes bendecidos, que la palabra de Dios les edifique y que donde quiera que te encuentres y donde quiera que nos estés escuchando, recibas este mensaje de parte de Dios y que seas edificado y bendecido en todas las áreas de tu vida y que crezcas espiritualmente, que crezcas como persona y que puedas encontrar respuestas a tus preguntas a través de las enseñanzas que compartimos con todos ustedes. Así es que bienvenidos todos, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí y pues como saben, déjenos sus saludos, manden su mensaje ahí en el cuadro de comentarios, que los estaremos leyendo casi al final de la enseñanza. Antes de cortar la transmisión les estaremos mandando saludos a quienes se conectan con nosotros, a quienes mandan mensaje, a quienes aparecieron por ahí para conectarse a esta transmisión. Pues les agradecemos mucho que se tomen ese tiempo, en verdad, tiempo para fortalecerse en el Señor, para fortalecerse en Dios, y que la palabra de Dios les bendiga y les haga crecer. Hoy quiero compartir un mensaje que me parece interesante. A veces nos olvidamos realmente de lo que es importante y pues nos aferramos a nuestras diferentes creencias y a nuestras diferentes tradiciones y creemos que tenemos todas las respuestas ahí, creemos que podemos resolver nuestra relación con Dios a través de las prácticas religiosas que tenemos. Es decir, creemos que lo que estamos haciendo es tan significativo y es tan importante para Dios que quizás hasta logremos convencerlo de lo que Él piensa respecto a nosotros o de los planes que Él tiene para nosotros, incluso de las bendiciones que Él tiene para nosotros. A veces quisiéramos poder tener poder lograr con todas nuestras obras y con todas nuestras acciones, poder lograr agradar a Dios a plenitud y sentirnos satisfechos de haber sido esas buenas personas que a veces queremos ser, esas buenas personas que nos gustaría ser y que pues de alguna manera queremos convencer a Dios de que sí lo somos, que somos buenas personas, que nos portamos bien, que hacemos bien las cosas, que lo que Dios nos pide que hagamos lo estamos haciendo, y entonces queremos ser aprobados por Dios a través de todas las maravillas y grandes obras que podemos hacer en nuestras fuerzas. Esa idea, esa concepción que tenemos de Dios, ese entendimiento, esa costumbre, esa tradición que tenemos acerca de quién es Dios, pues a veces no necesariamente es lo más apegado a lo que la palabra de Dios nos enseña, y entonces caemos en el grave error o en la gran equivocación de vivir nuestras tradiciones. Ya sea que creas en Dios o no creas en Dios, de todas maneras te apegarás a tus tradiciones, a tus costumbres, a tus hábitos, a tu manera de pensar, a tu manera de vivir, y entonces te estarás ajustando a ello, te estarás acomodando a ello conforme a lo que tú crees y a lo que tú piensas. Generalmente esto que pasa, o esa manera en cómo nos conducimos y esa manera en cómo actuamos, es precisamente porque es lo que hemos aprendido, y lo aprendemos
tan fuertemente y se arraiga tan profundamente en nosotros que difícilmente podemos cambiarlo. Es decir, no podemos cambiar lo que por años o por décadas o por siglos nuestras familias han venido heredando y han venido practicando como una herencia. Lo que acabamos de ver en nuestro México querido, si tú nos escuchas en México, te habrás dado cuenta seguramente en tu casa, en tu familia, con tus conocidos, que pusieron sus altares a los difuntos, que pusieron altares ahí en sus casas y estuvieron celebrando y tratando de conmemorar esas fechas que parecen ser importantes porque traen a la memoria a aquellas personas que ya se nos adelantaron, que ya partieron, que ya no están con nosotros y que ahora se les recuerda en base a la tradición o en base a esa tradición mexicana a través de los altares. Y es una tradición y se argumenta que es parte de la cultura y que es parte de lo que hacemos, y aunque a veces no tenemos ni la menor idea de lo que eso significa o de lo que podría desatar. Por eso hoy quiero compartir un tema que espero te bendiga y te ayude a comprender más acerca de lo que Dios espera de nosotros, de lo que Dios quiere de nosotros y cómo Dios quiere que nosotros conozcamos quién es Él y lo que Él espera y quiere para nuestras vidas. De manera que no caigamos en el error o en el engaño de creernos lo suficientemente capaces como para hacer algo que impresione a Dios tanto como para que Dios cambie de parecer. He encontrado en la Biblia a muy pocos personajes que han logrado no sorprender, sino agradar a Dios con sus acciones, que Dios mismo toma la determinación o toma la decisión de hacer algo al respecto de la vida de esa persona. Ya sea intervenir para ayudarle, ya sea levantarle, ya sea fortalecerle en el poder y en el amor de Él, en la unción, en la gracia, darle una victoria, ayudarle a llegar a un propósito, en fin. Puedes encontrar en la Biblia diferentes anécdotas, diferentes historias acerca de estos personajes que hicieron y se condujeron para agradar a Dios. Sin duda alguna, el que quizás más me viene a la memoria y quizás a todos ustedes sea David. David, que cuando dice la Escritura que era un hombre conforme al corazón de Dios, David, a quien describe la palabra como un valiente guerrero, un adorador, un jovencillo perfecto, que más adelante equivoca el camino, y sin embargo Dios se agrada a la vida de David. Creo que es uno de los personajes quizás que más podría representar en las características humanas de todos nosotros a un ser que quiere amar a Dios y que se equivoca y que en su afán de querer hacer lo correcto delante de Dios incluso intenta en sus propias fuerzas hacer algo que le agradara a Dios, como era construir el templo o la casa del Señor. Y en este esfuerzo de David de poder querer agradarle a Dios, pues cometió muchos errores, cometió muchas equivocaciones, cometió pecados definitivamente que cuando ustedes lo observan, cuando ustedes leen en la Biblia estos pasajes, quizás pudieran pensar, ¿y por qué Dios se agradó de un hombre tan defectuoso, de un hombre tan lleno de defectos, de un hombre tan lleno de errores y de equivocaciones? ¿Por qué Dios se agradó de él? Y es precisamente este mensaje que quiero compartir con ustedes, que podamos entender la diferencia que hay entre el altar y el sacrificio que se pone en el altar. Creo que esto nos va a ayudar a entender cuál es la razón de nuestra existencia y cuál es la razón de lo que Dios ha planeado para nuestra existencia. Muchas veces nosotros nos afanamos tanto por hacer lo que a Dios le agrada que nos olvidamos, realmente nos olvidamos, y lo digo por experiencia y por experiencia personal, que a veces nos afanamos tanto por agradarle a Dios y queremos hacer tantas cosas que le agraden a Dios que al final nos olvidamos de Dios y terminamos haciendo miles de cosas, infinidad de cosas, cantidad de cosas. Hacemos muchas cosas para agradar a Dios, pero al final de nuestros actos y al final de nuestras actitudes realmente no estamos buscando agradarle a Dios, sino salir del apuro en el que nos metimos, salir del embrollo y en el montón de actividades que nos comprometimos a realizar, pero ya Dios ya no está en el propósito principal de todo lo que hacemos, porque nos hemos olvidado la razón fundamental y la razón principal del por qué lo estábamos haciendo.
Y muchas veces pasa eso, y no solamente entre el cristianismo, también pasa entre todas las religiones del mundo. En un afán de querer agradar a Dios, terminamos haciendo algo que no es lo que Dios nos está pidiendo, y terminamos haciendo algo que termina lejos de ser aquello para lo que Dios nos mandó. Y entonces tendremos que distinguir lo que es el altar y lo que hay en el altar, el sacrificio que hay en el altar. Porque para que un altar se pueda presentar delante de Dios, un altar que tú ofreces, así como se levantaron los altares de muertos en los pasados días, la gente busca agradar presentando. Si ustedes recuerdan, yo no soy experto en eso, quizás me puedan corregir, pero en el altar de muertos buscan poner aquellas cosas que les gustaban a los difuntos. Ese es el fin. Se supone que es un altar para honrar a los difuntos, aquellos que fallecieron, aquellos que ya se nos adelantaron, y es un altar que busca agradarle a ellos, porque se supone que ellos vienen a visitar las casas en el Día de Muertos o en el Día de los muertos pequeños, o no sé cómo se llama, el 1 y el 2 de noviembre. Se supone que esos altares son para que ellos vengan, y cuando vengan a casa encuentren en casa lo que les gustaba o lo que disfrutaban mientras estaban vivos. Esa es la intención. Entonces un altar tiene la intención de lo que se pone en él, de lo que se deposita en él, tiene la intención de agradar a aquel para quien fue puesto. Lo mismo explica la Biblia. La Biblia nos habla de estos altares que Dios instruyó al pueblo de Dios, que tenían que levantarse, que tenían que ponerse para agradar a Dios, para que le fuera agradable a Dios lo que se estaba haciendo. Y espero que esta palabra pueda traer entendimiento a nuestro corazón acerca de lo que Dios nos está pidiendo realmente. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo que tengamos cuidado? ¿Qué es lo que tenemos que cuidar y qué tenemos que observar en nuestras vidas que agrade a Dios? ¿Nos ocupamos del altar o nos ocupamos del sacrificio? ¿Nos ocupamos de aquello que es el altar o nos ocupamos de aquello que Dios espera que pongamos en el altar? ¿Qué es lo que estamos sacrificando a Dios? ¿Qué le estamos dando a Dios? ¿Cuáles son las obras de nuestras manos? ¿Cuál es el esfuerzo que estamos realizando? ¿Y de qué se agrada a Dios que hacemos? Porque definitivamente, en algún momento, de todo lo que hacemos y de todo lo que realizamos para Dios, de todo lo que nos esforzamos para hacer, estoy seguro que en algún momento te sentirás cansado, te sentirás frustrado, te sentirás desesperado, angustiado, porque tal pareciera que a pesar de todo el esfuerzo que pudieras hacer, a pesar de todas las ganas que pudieras ponerle a esa intención de vivir correctamente para Dios, muchas veces terminamos haciendo todo lo contrario. Es decir, en lugar de hacer algo que agrada a Dios, terminamos haciendo algo donde Dios queda completamente fuera de nuestro esfuerzo. Y seguramente te habrá pasado cuando tratas de cambiar una actitud, cuando tratas de cambiar un comportamiento, cuando buscas esforzarte para dar tu mejor esfuerzo en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, y dices, lo voy a hacer porque a Dios le agrada, pero en el camino terminas haciendo algo que no necesariamente le agrada a Dios, sino que le termina agradando a ti, termina agradándote a ti, o le termina agradando a alguien, a una persona en particular, a un conocido en particular, o a tu jefe en el trabajo, o a tu esposa. Yo he visto y he conocido a hombres que dejan de tomar alcohol para no perder a su esposa, dejan de ser alcohólicos para no perder a su esposa, pero en la primera oportunidad que tienen, vuelven al alcoholismo, o aquellos que en algún momento cometieron adulterio y que cuando sienten que están perdiendo a su esposa o a su esposo, en ese momento tratan de corregirse y prometen que ya no lo van a volver a hacer y prometen que en sus vidas jamás va a volver a pasar, y entonces se vuelve como una promesa así determinante o condicionante para la relación, pero más tardan en prometerlo que en volver a caer en ese mismo error, en esa misma falla. Y perdón que ponga estos ejemplos, no estoy haciendo alusión personal a nadie, ni lo estoy diciendo para que te ofendas o, como dicen por ahí, para que te pongas el saco. De ninguna manera, son ejemplos que quiero dar para que te des cuenta que cuando nos queremos esforzar por lograr un cambio, no siempre terminamos haciendo lo que teníamos que hacer y terminamos haciéndolo de manera equivocada. Y entonces aquello que estábamos haciendo se convierte tan
tan difícil de cumplir o tan complicado de lograr, porque creemos que el sacrificio que tenemos que hacer tiene que ser así como de vida o muerte, como si fuera determinante el sacrificio que estamos haciendo, dejar de tomar, dejar de mentir, dejar de practicar ciertos pecados. Decimos, es que si no voy a perderlo todo. Y no es la razón correcta por la que tenemos que dejar de hacerlo. Y este es lo que hoy quiero enseñarte, o quiero compartir contigo acerca del por qué nuestro sacrificio nunca llegará a ser más importante que el altar. Y aquello que se pone en el altar por parte nuestra, aquello que ponemos en el altar de nuestra parte, aquel sacrificio que presentamos delante de Dios, nunca será tan trascendente, porque nuestro sacrificio sería insuficiente. Aquello que hiciéramos sería insuficiente para lograr un resultado que estamos esperando suceda en nuestras vidas. De manera que muchas veces caemos en la religiosidad, caemos en el fanatismo, caemos en el legalismo de querer practicar ciertas cosas de manera religiosa, creyendo que en eso estamos haciendo méritos delante de Dios. Y hoy quiero explicarte por qué eso no tiene ningún sentido, ni siquiera tiene sustento en la palabra de Dios como para poder decir, esto es lo que tienes que hacer y así es como tienes que vivir y de esta manera, y estas son las reglas y estas son las normas, y si te equivocas y fallas te vas a ir al infierno. Tampoco estoy hablando... O tampoco te voy a compartir o te voy a dar un mensaje donde seamos indiferentes al propósito de Dios y seamos indiferentes al llamado de Dios a ser santos, porque el Señor nos llama a ser santos. La palabra dice específicamente, sed santos como vuestro Dios es santo, como vuestro Padre es santo. Entonces, de repente nos equivocamos en esa intención de querer ser, ¿cómo podría decir? De querer ser santos, de querer ser agradables a Dios. En esa intención de querer ser agradables a Dios y ofrecer un sacrificio agradable a Dios, terminamos siendo todo lo contrario. Terminamos siendo absurdos, religiosos, fanáticos, muy distantes de la gracia y muy distantes del amor de Dios, porque lo único que logramos es poner nuestras propias fuerzas y lograr en nuestros propios méritos hacer un esfuerzo de un sacrificio, y perdón que lo ponga entre comillas, un sacrificio que en realidad no tiene ningún peso y ningún sentido para presentarlo delante de Dios. Así es que precisamente en esa intención quisiera leerles lo que dice la Escritura, y a los que van llegando les envío un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Espero que esta palabra les bendiga. Saludos a los que ya nos mandaron su saludo. Gracias, Mariel, un abrazo bien fuerte. Que también Dios te bendiga. Bien, quiero leerles lo que dice el Evangelio de Juan. Si ustedes tienen una Biblia ahí a la mano y pueden leerlo ahí en su casa, tomen su Biblia. El Evangelio de Juan es el cuarto libro en el Nuevo Testamento. La Biblia está dividida en dos partes. La primera parte es el Antiguo Testamento, que llega hasta Malaquías, un poquito adelante de la mitad de las hojas de tu Biblia. Después de Malaquías empieza el Nuevo Testamento a través de Mateo, empieza con Mateo, luego está Marcos, luego Lucas, y el cuarto evangelio que está ahí es el Evangelio de Juan. En el capítulo 8, los capítulos son los números grandes que están en la Biblia, que separan los textos de capítulo en capítulo. Esos números grandes son los capítulos y los números pequeños son los versículos. Cada capítulo tiene un diferente número de versículos y cada libro tiene un diferente número de capítulos. No son precisos e exactos e iguales todos. Cada libro va diferenciándose. Así es que si por primera vez tomaste una Biblia, seguramente te vas a encontrar con el Antiguo Testamento y después dirá Nuevo Testamento. Y en la parte hasta arriba de la hoja, para que lo distingas, dice Nuevo Testamento o Antiguo Testamento. Si no lo dice, seguramente estará el nombre del libro en el que te encuentras, y el libro está ahí escrito en la parte superior, en la esquina derecha o en la esquina izquierda de cada hoja estará escrito el nombre del libro en el que te encuentras. Así es que busca el libro del Evangelio de Juan. Si te cuesta mucho trabajo, en la parte principal de tu Biblia, en las primeras hojas, hay algo que se llama índice, como en todos o la gran mayoría de los libros, y ahí en el índice están separados todos los libros, más bien están escritos todos los libros
y en la página que comienza están también el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Esto lo digo porque hay quienes se están encontrando con este video y con esta clase de enseñanzas por primera vez y jamás han tomado una Biblia en sus manos. Como en algún momento muchos de nosotros nunca habíamos tenido una Biblia en nuestras manos. Mi primer Biblia en la mano quizá fue como los 20 años más o menos, pero fue por otras intenciones, unas cuestiones de investigación, pero no tenía la menor idea ni lo que era la Biblia. Y ya después, cuando me convierto a Cristo, que pude tener comunión con Dios y poder acceder a la Biblia, fue que la empecé a conocer. Así es que si tú te encuentras con la Biblia por primera vez, no te ofendas por esto que estoy diciendo. No es la intención de hacerte sentir mal, la intención es que conozcas el libro que tienes en tus manos y que puedas acercarte a la palabra de Dios. Y hoy que te estoy comentando esto sea para que te enriquezcas con esta enseñanza. Francisco Javier, un abrazo, mi hermano, les extrañamos. Dios les bendiga mucho a ti, a tu esposa y a tus niños. Les enviamos nuestros saludos y nuestras bendiciones. Gracias a los que se van conectando y que van llegando aquí a esta transmisión. Bueno, ya te di tiempo que buscaras el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Ya llegaste ahí. Ahora vamos a leer del versículo 12 al 20. Este es un texto que parece un poco confuso. Me gustaría que lo leyéramos juntos, que lo leyeras conmigo y que me permitieras buscar explicarte lo que este texto significa y qué tiene que ver con nosotros hoy en día y qué significado tiene para nosotros hoy acerca de lo que la palabra de Dios dice. Así es que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, del versículo 12 al versículo 20, dice la palabra de Dios lo siguiente. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Versículo 18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondiendo Jesús. Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. El Señor Jesús está en un momento de enseñanza. Siempre, todo el tiempo, fue confrontado por los escribas y los fariseos, porque a ellos no les parecía que las enseñanzas de Jesús tuvieran sentido. De hecho, lo acusaban de ser blasfemo porque muchas de las cosas que Jesús decía para los oídos de los escribas y de los fariseos, incluso para los sacerdotes de Israel en aquel tiempo, les parecían cosas que no tenían significado en las Escrituras y sobre todo eran cosas que ellos no habían entendido de las Escrituras. Entonces, cuando Jesús les explicaba y cuando Jesús les hablaba de ellos, para ellos era algo que no querían oír, que no les parecía correcto, que no estaba conforme a sus tradiciones y a su religión. En este pasaje en particular, el Señor Jesús está hablando de aquello que deberían de entender acerca de Él, acerca de Jesús. Jesús les dice a quienes lo rodean, le dice, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Esto es importante en el sentido de lo que dice en el versículo 20. Estoy leyendo otra vez el versículo 12, pero fíjense lo que dice el versículo 20. Otra vez voy a leer el versículo 12 y luego voy a leer inmediatamente el versículo 20. No estoy omitiendo los versículos anteriores, o el 13 al 19 no los estoy omitiendo porque no sirvan o porque no tengan significado, sino para que, por el propósito de lo que les quiero explicar, me hace sentido poder leer el versículo 12 y después leer el versículo 20. Y quiero explicarles esto. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Es interesante lo que pasa aquí. El Señor Jesús está en el lugar de las ofrendas, está en el lugar donde se recogían las ofrendas. No es el lugar, no es el altar de bronce, es un lugar en la sinagoga, en los templos, en donde se reunían los judíos. Es un lugar donde se recogían ofrendas, porque no solamente se recogían las ofrendas del altar de bronce, donde se sacrificaban corderos o algún tipo de animal, era sacrificado ahí en el altar de bronce. No solamente eran ese tipo de ofrendas las que se entregaban, recordemos que también se entregaban ofrendas de harina, de frutos, de algunos otros animales, incluso monedas. Las monedas también eran recibidas en las ofrendas, porque de repente hoy dicen, no, es que en aquel tiempo se ofrendaba con granos y con animales y hoy no hay que dar ofrendas de dinero porque eso no es bíblico. No, también en aquel entonces se ofrendaba dinero, se daba dinero porque era una forma de traer una ofrenda al altar. Ok, no quiero hablar ahorita de las ofrendas, algún día les hablaré de las ofrendas, pero quiero hacer énfasis en esto. Estaba en el lugar de las ofrendas. Y el lugar de las ofrendas tenía, por causa de que había viajeros que llegaban tarde en la noche o que hacían un viaje largo o tendrían que salir temprano, y entonces ellos pasaban a dejar sus ofrendas antes de salir para no llevar la ofrenda con ellos en el viaje. Recordemos la parábola del buen samaritano que se encuentra con aquel que venía de hacer negocios y que fue asaltado por ladrones y que le fue quitado todo lo que llevaba. Esa parábola del Señor Jesús no es algo que no fuera conocido en aquellos tiempos, porque era algo que continuamente sucedía. La gente era asaltada cuando salía de sus ciudades, cuando iban a hacer negocios, cuando llevaban sus ofrendas, cuando llevaban sus dineros para otros lados, ellos eran asaltados. Y la parábola del buen samaritano es algo que Jesús cuenta porque es algo común, es algo que sucedía, pero se los pone como ejemplo para que ellos pudieran entender lo que significaba el amor al prójimo. Bueno, ya me salió un poquito, pero entonces, para que no sucedieran estos asaltos, el altar donde se recogían las ofrendas tenía unas lámparas encendidas todo el tiempo. El altar estaba, el lugar de las ofrendas era un lugar que estaba completamente iluminado. Había luz de sobra, había suficiente luz como para como si fuera casi de día, o sea, para que la noche no oscureciera el lugar y todo lo que sucedía ahí en el lugar de las ofrendas fuera visible a los ojos de todos, para que tampoco llegaran ladrones, para que tampoco sucedieran cosas en ese lugar que no eran correctas. Y entonces ese lugar estaba completamente iluminado, y por eso quería que leyéramos el 12 y el 20 de continuo, porque en el 12 nos dice que Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Lo está diciendo en un lugar donde hay mucha luz. Y el Señor Jesús dice, yo soy la luz. Es una luz superior, es una luz mayor la que yo les otorgo, y es una luz que ustedes podrían tener, porque dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. No tendríamos necesidad de esas lámparas, no tendríamos necesidad de que nos alumbraran para poder entregarle a Dios lo que nosotros queremos darle. Y entonces esto me lleva a pensar, por eso quería compartir este tema con ustedes, me lleva a pensar en que muchas veces cuando venimos a presentarle nuestras ofrendas a Dios, y no necesariamente tus ofrendas financieras, no necesariamente tus diezmos, tus semillas, tus dineros, no solamente eso, cuando tú haces algo para Dios, cuando tú vas a dar algo, cuando vas a ayudar a alguien, cuando tú en tu trabajo das la milla extra, cuando ayudas a una persona necesitada, cuando alguien te pide de tu tiempo, cuando tú otorgas, cuando tú das, generalmente necesitamos que la gente lo vea, que la gente se dé cuenta de lo que estamos haciendo, porque queremos que se anuncie, que se pregone y se diga lo que estamos haciendo. La Biblia nos enseña, el mismo Señor Jesús hablando en Mateo capítulo 5, 6, perdón, ahorita se me olvidó, pero en el capítulo 5 me parece, que es cuando el Señor Jesús habla de las ofrendas. El Señor Jesús dice que
tu mano derecha no vea lo que hace tu mano izquierda. Si tú vas a dar a Dios, que tu mano derecha no vea lo que hace tu mano izquierda. Porque la costumbre o lo que se había acostumbrado en aquel entonces era que todo lo que se hacía para Dios fuera anunciado, fuera gritado, fuera proclamado, no vituperado, fuera proclamado para que el mundo se enterara de que estabas haciendo algo para Dios. Eso era parte de una costumbre que se realizaba en aquel entonces, que definitivamente lo único que estaba buscando no era presentar una ofrenda, sino lo único que se estaba buscando era que se supiera que tú estabas haciendo algo para Dios. Y entonces, por eso había tanta luz en el lugar de las ofrendas. No solamente era para que no sucediera nada malo, no solamente era para que vieras dónde dejabas tu ofrenda, sino que también la demás gente viera que eras tú el que estaba llegando a ese lugar para dejar tu ofrenda. Era algo muy común en aquel entonces. Y entonces el Señor Jesús les dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y entonces no necesitas de una luz artificial, superficial. No necesitas una luz que ilumine lo que tú hagas para Dios. Porque muchas veces lo que realmente estamos buscando es que lo que se haga para Dios sea notorio, sea visible. Y esto no es para que te ofendas ni te sientas mal. Si tú vas a ayudar a alguien y ese alguien necesita de ti y de lo que tú puedes dar, como se los he explicado en otras ocasiones, mis queridos hermanos, para que no saquemos estas palabras fuera del contexto de todo lo que les he enseñado. Cuando nosotros hacemos algo para alguien, tenemos que hacerlo de corazón, no esperando que se nos devuelva la ayuda o el favor o lo que hayas hecho por ellos. No esperamos que se nos devuelva, sino al contrario, estamos queriendo que esa persona se levante, sea prosperada y encuentre la solución a su adversidad. Eso es lo que estamos buscando, pero no necesariamente y no siempre las personas hacen eso, sino que ayudamos para que otros nos vean. Y entonces lo que hacemos se vuelve más importante lo que estamos haciendo, le damos más importancia a lo que estamos haciendo que el hecho de hacerlo. Es decir, aquí es donde entra la diferencia entre el altar y el sacrificio que pones en el altar. Dios pide que nosotros seamos buenos, que ayudemos, que seamos generosos, que tendamos la mano, que si alguien te pide de comer, le des, que si alguien te pide, no le niegues. Que si incluso te quieren quitar la capa, te quieren quitar la túnica, dales también la capa. Es decir, si tienes 2 prendas, da una. Si alguien te pide cargar 1 milla, ve con el 2. Todas esas actitudes de generosidad y disposición para ayudar a los demás, toda esa actitud de misericordia y compasión hacia los demás, es una actitud que nosotros deberíamos de manifestar de manera natural, habiendo creído en Jesús. Sin embargo, nos cuesta trabajo. Y cuando hacemos algo, que cuando nos nace, cuando ya tenemos otra cosa más que hacerlo, más que ayudar, más que brindar esa ayuda, cuando tenemos solamente esa opción, entonces quisiéramos que todo el mundo se enterara que lo estamos haciendo. Si damos a Dios, que todo el mundo se entere que damos a Dios. Si estamos haciendo algo para Dios, que todo el mundo se entere que lo estamos haciendo. Y entonces de repente queremos que el foco de los reflectores nos alumbren, nos iluminen, para que nos sientamos satisfechos de aquello que estamos haciendo. El mandato de hacer algo es como si fuese el altar. El hacerlo es el sacrificio. Entonces, ¿qué es más importante? ¿El sacrificio que ponemos sobre el altar o el altar mismo? El Señor Jesús nos responde a esas palabras o a esa pregunta para que nos quede claro qué es más importante. Y te leo lo que dice la Escritura al respecto. Dice la palabra de Dios, se me extravió aquí. Aquí estoy. Pero, ya lo encontré. Perdón, estaba tratando de encontrar el pasaje para compartirlo con ustedes. Es en Mateo capítulo 23, versículo 18.
Dice, también decís, Jesús está reprendiendo a los escribas y a los fariseos, y dice, también decís, si alguno, estoy en Mateo capítulo 23, versículo 18. Otra vez vuelvo a leer. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre de él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. La respuesta es simple. ¿Qué es más importante, el altar o la ofrenda, el altar o el sacrificio? Y dice el Señor Jesús, necios, es más importante el altar que el sacrificio. Y esto es lo que nos lleva a pensar, o nos debe de hacer entender, que lo que importa es aquello que nos fue mandado a hacer, aquello que está sostenido en el mandato de Dios, aquello que está sostenido en la instrucción de Dios, no lo que hacemos. Es más importante anunciar y decir, lo estoy haciendo o estoy haciendo esto porque esto es lo que Dios manda. Estoy haciendo esto porque eso es lo correcto. Estoy haciendo esto porque eso es lo que Dios me ha pedido que haga. A proclamar y anunciar y decir, hice esto para ayudar a aquel, hice aquello para dar a mi iglesia, para dar a mi ministerio, hice aquello para que la gente supiera lo que yo estoy haciendo. Y entonces mucha gente hace las cosas para Dios equivocadamente. Y lo podemos ver en México, en cantidad de iglesias, en cantidad de peregrinaciones y en cantidad de tradiciones que se celebran en México porque creemos que eso es lo que agrada a Dios. Pero menospreciamos lo que Dios ya hizo por nosotros. Hay dos textos acerca de un sacrificio y la importancia que tiene lo que hay en ese sacrificio. El primero de ellos está en Primera de Reyes, en el capítulo 8, donde nos cuenta, capítulo 18, Primera de Reyes, capítulo 18, ese está en el Antiguo Testamento. De repente nos encontramos con cosas en México, con cosas en este país que son cuestión de tradición y practicamos tradicionalmente muchas cosas sin entender siquiera por qué lo estamos haciendo. Y decimos, porque eso es lo que me enseñó mi papá, porque eso es lo que me enseñó mi mamá, porque es la práctica de mis abuelos, porque es mexicano, porque es un asunto de mexicanos, porque es bien nacionalista, porque es parte de mi tradición o de mi costumbre. Y realmente no entendemos lo que estamos haciendo ni por qué lo estamos haciendo. Y lo peor es que creemos que eso le agrada a Dios y creemos que eso es agradable ante Dios. Y por eso ya espero que hayas encontrado el pasaje de Primera de Reyes. No te lo voy a leer todo el pasaje, me gustaría que lo leyeras tú con calma, pero me gustaría contarte lo que pasa en ese pasaje. El pueblo de Israel se ha alejado de Dios. Ha dejado de creer en Dios. Recordemos que el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios para dar testimonio a las naciones de quién es Dios. Y entonces la gente del pueblo de Israel se había alejado de Dios y Dios manda a un profeta, Elías, para reconvenir al pueblo, para hacer volver su corazón a Dios. Pero el pueblo no creía porque los sacerdotes de otras religiones, de otras tradiciones, habían engañado a la nación de Israel y le habían hecho creer que ellos estaban adorando al Dios verdadero. Cuando aparece Elías en escena, Elías confronta a estos falsos sacerdotes o estos sacerdotes de falsos dioses. Los confronta y los desafía y los enfrenta en un duelo que está ahí descrito en Primera de Reyes capítulo 18. Es uno de los pasajes más impresionantes porque Elías los desafía y es interesante leer en ese pasaje las instrucciones de Elías. Les dice, solamente para que se den una idea de lo que dice ahí en el capítulo 18, versículo 20 en adelante, dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Esta misma frase la usó Josué cuando
después de haber cruzado el río Jordán, cuando va con el pueblo y han conquistado la tierra prometida y se han establecido en la tierra de Canaán, el pueblo, después de haber pasado lo que había pasado y de haber peleado todas las batallas que había tenido y viendo cómo Dios los respaldaba y los sostenía, llegó el momento en que otra vez sus corazones se empezaron a alejar de Dios. Y Josué los desafía y les dice, si Dios es Dios, síganlo. Si Dios no es Dios y los otros dioses a los que ustedes quieren adorar son dioses, síganlos. Pero tomen una decisión. No quieran hacer cosas para Dios, el Dios de todos los cielos y la tierra. No quieran hacer cosas para Dios y hagan lo que los dioses que no son dioses les están pidiendo. No hagan eso. O lo haces para Dios y lo sigues, o decides seguir a los falsos dioses. Pero tienes que tomar una decisión. El problema es que muchas veces nosotros, en esa intención de querer agradar a Dios, tratamos de hacer las cosas para Dios, pero nos volvemos en idólatras porque hacemos lo que los falsos dioses nos piden que hagamos. Presentarnos, la vanidad, la tradición, la costumbre, donde ya no importa el altar, sino lo que importa es el sacrificio. Y entonces se hacen peregrinaciones, perdón que lo diga así, y si te ofendes, lo siento mucho, no es mi intención, pero peregrinaciones como las del 12 de diciembre, o como las que se celebran en mi pueblo, ahí en Guerrero, las de Semana Santa, que son tradiciones que uno puede decir, ¡ay, qué tradición, qué cultura, qué padre! O sea, como cultura, creo que estamos equivocándonos la fuente de nuestra cultura. Porque en toda esa cultura ha habido tergiversación de la historia, porque necesitamos leer de verdad la historia y la cultura de nuestros antepasados y nos daremos cuenta de la verdad acerca del por qué se hacían las cosas y si valdría la pena o no. Es como si ahora nosotros por cultura, por tradición, porque era parte de nuestras raíces, porque era parte de nuestra cultura antigua, entonces tendríamos que sacrificar a los mejores deportistas de México. No sé, si el Cruz Azul gana la Copa en México, la Copa México, no sé ni cómo se llama, la Liga Nacional la gana el Cruz Azul, entonces habría que sacrificar a los 11 jugadores porque fueron los mejores. Era parte de la cultura. Eso era cultura antes y esa era la tradición antes y era algo que se hacía antes. Entonces podemos decir, no, eso no porque era muy violento, pero lo demás sí. No, es que tienes que saber todo el contexto y todo lo que había de fondo. No solamente es decir esto sí porque se ve bonito, esto sí porque me gusta, esto sí porque es padre. Y entonces nos olvidamos realmente de hacer algo que Dios quiere. Y entonces Elías les dice al pueblo de Israel, decídanse de una vez. Si Dios es Dios, si el Dios al que le servimos, si el Dios que predicamos, si el Dios Jehová de los ejércitos es Dios, síganle. Si Baal es Dios, síganle. Pero no tengan un pensamiento dividido, porque entonces si tú tienes un pensamiento dividido te vas a encontrar dando un sacrificio en un altar equivocado. Y te vas a encontrar ofreciendo a un Dios equivocado tu mejor esfuerzo, tus propias capacidades, tu propia salud, tu propia familia, tus propias finanzas. Y entonces hacemos cosas que no deberíamos de hacer porque estamos entregando un sacrificio en un altar equivocado. Y tenemos que ser conscientes de ello. Y aquí quizás algunos se ofendan y piensen que estoy tirándoles contra ellos, pero tendríamos que ser coherentes o tendríamos que ser conscientes de lo que estamos haciendo y el peso que esto significa. Ok, para no hacerte la historia larga porque el tiempo se me termina, dice la Biblia ahí en Primera de Reyes capítulo 18, dice que Elías convocó a los profetas de Baal, los desafía y les pone las reglas, les dice, versículo 22, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová.
Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho, estamos de acuerdo, que corran las apuestas, que se juegue el pellejo aquí Elías y los 450 profetas de Baal. Vamos a ver la lucha. Y entonces empieza la batalla, los profetas de Baal ellos escogen el animal primero, lo ponen, y Elías deja que lo escojan primero para que no dijeran, no, es que el otro tenía alguna sustancia que hizo que se prendiera solito. No. Elías dice, escojan el que quieran. Ellos escogen, ponen su altar, empiezan a clamar a sus dioses. Pasa el tiempo, pasan las horas y no hay respuestas. Empiezan a cortar ellos mismos, estos sacerdotes, estos profetas de Baal, empiezan a cortar sus cuerpos para que su Dios les respondiera. Era un sacrificio mayor, ya no era solamente el sacrificio del animal que estaba sobre el altar, sino que ahora era el sacrificio, era la sangre derramada de esos sacerdotes. Era un mayor sacrificio esperando una respuesta de aquel Dios al que ellos estaban invocando. Finalmente no hubo tal respuesta, no hubo respuesta de su Dios Baal. Y entonces viene Elías y le dice, bueno, ahora es mi turno, ya les di mucho tiempo a ustedes, ahora es mi turno. Te estoy parafraseando el texto, necesitas leerlo ahí en Primera de Reyes capítulo 18, del 20 al 39. Del versículo 20 al versículo 39, donde nos dice que Elías dice, bueno, ahora es mi turno, y prepara las piedras, 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel, prepara la leña, pone al animal, y ya después de que pone al animal le dice al pueblo, ahora tráiganme agua, y les pide agua, y les traen 12 cántaros de agua. Curioso porque en aquel tiempo había sequía, pero les pide agua, y entonces moja todo el altar. Lo que quiero que leas es que dice la Biblia, en este texto, dice, cuando le llegó la hora, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Dice la palabra en el versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Ojo aquí, fíjense nada más lo que dice. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, es decir, la ofrenda, lo que estaba ahí puesto, la leña. El holocausto era el sacrificio, la ofrenda que estaba puesto, el animal que había sido cortado para ponerse en el altar. El holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Esto es lo que hizo el fuego. El fuego de Dios que descendió del cielo consumió el animal, la leña, las piedras, el polvo y aún el agua. Es decir, no quedó absolutamente nada de ese sacrificio. Lo que me llama la atención, que ni siquiera el altar quedó. Pero lo que me llama la atención es lo que dice Elías. Elías dijo en el versículo 37, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Si algo estaba convencido Elías es que Dios lo había mandado a hacer esto para que el pueblo de Dios volviera su corazón a él, volviera su corazón a Dios. Entonces, Elías está tan convencido que levanta este altar y pone este sacrificio y la justicia de Dios desaparece todo ese altar, aún el sacrificio. No es importante en ese momento el sacrificio. La ofrenda que está ahí no es lo que importa. Lo que importa es el testimonio de que Dios es Dios. Ojo aquí, no importa ni el altar ni la ofrenda. Lo que importa es el testimonio de que Dios es Dios.
A lo largo de estas semanas que he tenido oportunidad de entrevistar a diferentes amigos y amigas que estamos transmitiendo los sábados en el programa Vida de Fe y Café, aquí en Facebook lo puedes encontrar esos capítulos. Ya llevamos 17 capítulos y este sábado tendremos nuestro capítulo número 18 y ha sido una bendición. Y hay una pregunta que yo les hago a ellos, a estos amigos y amigas, predicadores, pastores, empresarios, hombres de ciencia también hemos entrevistado, que vale la pena que los escuches. Y están ahí los 17 capítulos. Y yo les he preguntado a ellos y les he hecho una pregunta en común a todos. Cuéntame, ¿cuál es la historia de tu relación con Dios? Y todos, de una u otra manera, en momentos y circunstancias distintas, bajo condiciones diferentes, todos ellos me han dicho en algún momento de la charla y la conversación que he tenido con ellos, me dicen, yo le dije a Dios, si en verdad existes, sáname para los que estaban enfermos. Si en verdad existes, sálvame para los que andaban perdidos. Si en verdad existes, háblame para aquellos que querían una demostración de la existencia de Dios. Y todos han tenido una respuesta sobrenatural de Dios y nos han compartido ese testimonio, nos han compartido esas experiencias y todos ellos nos han dicho, Dios me habló, Dios me sanó, Dios se manifestó a mi vida, Dios me libertó, Dios me levantó de la situación en la que estaba, Dios me rescató del pecado. Y todos ellos nos hablan de ese Dios sobrenatural, que es el Dios que está cayendo o trayendo fuego en el altar que el profeta Elías levantó. Realmente no es trascendente ese altar, no es trascendente esa ofrenda, porque lo que se manifestó fue el testimonio de Dios a través del fuego. No era el altar, no era la ofrenda. De hecho, era un altar como el de los profetas de Baal. De hecho, era un altar con una ofrenda, con un sacrificio como el que los profetas de Baal estaban levantando. Entonces, la diferencia fue que la justicia de Dios manifestó que Dios es Dios, que Él es un Dios justo. Y se manifestó al pueblo de Israel. Y entonces el pueblo de Israel volvió su corazón a Dios. Pero quiero llevarte a otro momento. Quiero llevarte a otro altar. Donde el sacrificio se importó. Donde la ofrenda que estaba puesta ahí sí era importante. Aquí en este momento que acabamos de leer con Elías, la ofrenda era una ofrenda común. El altar era un altar común. La piedra que se usó para el altar era piedra común, era leña común, era agua común, era tierra común. Y entonces por eso el fuego de Dios lo desapareció todo, porque lo que se manifestó fue el poder de Dios. Si de alguna manera tú te encuentras preguntándote o cuestionándote si Dios puede ayudarte, si Dios puede salvarte, si Dios puede restaurar tu vida, si Dios puede cambiar tu matrimonio, si tú te estás preguntando y dices, ¿será que Dios puede hacer esto? ¿Será que Dios quiere ayudarme? ¿Será que Dios está obrando en mi vida, está tocando mi vida? ¿Será que Dios puede hacer algo por mí? Necesitas poner un altar. Puede ser un altar común, puede ser un altar que no tenga sentido. Y cuando me refiero a un altar, no me refiero a que pongas 12 piedras y traigas leña y un becerro que sacrifiques ahí. No, me refiero a que pongas un altar en tu casa, ahí, en tu lugar secreto, en tu habitación, en el baño, en la cocina, en la recámara, en el comedor, donde puedas estar a solas con Dios. Pon un altar, levanta un altar de adoración ahí, dile a Dios, Señor, este es el lugar donde yo quiero encontrarme contigo, este es el lugar donde yo quiero escuchar tu voz, este es el lugar donde yo quiero ser restaurado, donde quiero ser levantado en el poder de tu Espíritu Santo, que el fuego de tu Espíritu Santo venga sobre mí y me levante. Quiero, Señor, entregarte esto, quiero ofrecerte esto. Y será un altar como el de Elías, mi querido hermano, mi querida hermana. Será un altar como el de Elías, con piedras comunes, con leña común, con un sacrificio común, con agua común, con polvo común. Pero todo eso será consumido por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Y estoy convencido que Dios te dará testimonio de que Él es Dios. Eso es lo que pasó con Elías. Ahora déjame leerte lo que sucedió, donde dice la Escritura que en Marcos, en el Evangelio, ya estoy terminando, si vas llegando a esta conversación, a esta enseñanza esta noche, te envío un fuerte abrazo, y a los que nos han acompañado les envío un fuerte abrazo. Dios les bendiga.
Espero que la gracia y el favor de Dios les haga fortalecerse y que esta palabra les enriquezca grandemente. Dice en Marcos, en el capítulo 16, que el Señor Jesús fue crucificado. Dice el capítulo 15, versículo 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito el escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado como con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, «Bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». De esta manera los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, «A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos». Fíjense lo que decían, que descienda de la cruz para que veamos y creamos. ¿Qué es lo que pasaba en el altar de Elías? El pueblo no creía, el pueblo no se estaba alejando de Dios. ¿Para qué cayó el fuego del cielo? Para que el pueblo creyese. Ahora ellos estaban pidiendo lo mismo, que Dios se manifiesta. Hay un altar, es un sacrificio. Recordemos lo que dijo Juan el Bautista, que Jesús era el cordero que quita el pecado del mundo, un cordero que tenía que ser sacrificado, el cordero inmolado, que tenía que ser sacrificado en un altar para el perdón de los pecados. Jesús estaba siendo sacrificado. Esto se convirtió en un altar. Jesús era el cordero, el altar estaba ahí, el madero estaba ahí, que era la leña, las piedras estaban ahí, el polvo estaba ahí y todos los que rodeaban esperando que Dios se manifestase. Y fíjense, también, luego dice, también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, ojo aquí, cuando vino la hora sexta, estoy en el versículo 33 de Marcos capítulo 15. Otra vez leo, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. ¿A quién llama? A Elías. Ellos decían, está llamando al profeta Elías. Si se acuerdan del momento, wow, el altar, el fuego, ahorita, ¿por qué está llamando a Elías? Elías ya murió. Bueno, Elías no había muerto, fue arrebatado en un carro de fuego, pero ¿por qué está llamando a Elías? Y luego dice el versículo 36, y corrió uno y empapando su esponja en vinagre, una esponja en vinagre, y poniéndolo en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Ellos estaban esperando que otra vez cayera fuego. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Otra vez, versículo 37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Bueno, el contexto de lo que estaba pasando, ¿no? Pero lo que me parece interesante es que ellos esperaban que cayera fuego del cielo. Incluso relacionan las palabras de Jesús, que en realidad está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Recordemos por qué, ya se los he explicado antes. Jesús dice, ¿por qué me has desamparado? Porque todo el pecado de la humanidad, el pecado pasado, el pecado presente y el pecado futuro, todo ese pecado vino sobre Jesús para que su sacrificio fuera significativo y tuviera sentido. El sacrificio de Jesús tendría que llevar nuestros pecados encima antes de morir. Y el Padre tuvo que abandonarlo, tuvo que dejarlo solo en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo tuvo que dejar solo a Jesús en la cruz del Calvario para que todo el pecado de la humanidad pudiera estar en él al momento de morir, para que pudiera haber expiación de pecados y hubiera perdón de nosotros, de nuestros pecados. Pero lo que me parece interesante es que en el altar de Elías todo fue consumido, pero en el altar de Jesús nada se consumió. Todo se quedó ahí. Porque en ese altar, en el altar de Jesús,
sí importaba el sacrificio. Sí importaba aquel que estaba siendo sacrificado. Es el Hijo de Dios, lo decía el centurión. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Yo espero que puedas entender que lo que sucedió en la cruz del Calvario fue un sacrificio completo, pleno, un sacrificio que nos redime a nosotros de todos nuestros pecados. Tú puedes practicar cualquier religión, la que te guste, la que quieras, la que te parezca más significativa, la que practicaban tus padres, la que por tradición heredaste, la que conociste en alguna aventura a la India. No sé, puedes practicar cualquier religión, pero estoy seguro que lo más extraordinario que podrías hacer sería un altar común. Un altar como el de Elías. Un altar que está sujeto a la aprobación de Dios. Un altar que está sujeto a que hayas hecho lo correcto, a que hayas seguido las instrucciones. Como Elías dijo, tú me mandaste a hacer este altar y me mandaste a hacer este sacrificio y esta lucha contra los profetas de Baal para que el pueblo tuyo volviera. Podemos levantar un altar de ese tipo, podemos levantar un altar en el que Dios pueda agradarse por ese esfuerzo y ese sacrificio tremendo que estás haciendo como hijo de Dios, como hija de Dios, como ministro de su palabra, como predicador. Puedes hacer el mejor de los sacrificios que se te ocurra, pero tu sacrificio y tu altar, lo que estás poniendo en ese altar, definitivamente puede ser consumido por la justicia de Dios. Y entonces Dios podría revisar ese sacrificio y decir, no me gusta. No es suficiente. Está impregnado de orgullo, está impregnado de soberbia. Aquí le echaste muy poquitas ganas, te buscaste los palitos más chiquitos para prender una hoguera. Te buscaste el animal más flaco, al más dañado para traérmelo en ofrenda. Te buscaste lo más pobre que pudiste haber hecho para ayudar al prójimo. Y esa es tu ofrenda, eso es lo que me das. Dios podría calificar nuestra ofrenda como insuficiente. Dios podría calificar nuestra ofrenda, incluso como una ofensa para Él. ¿Te acuerdas de la ofrenda de Caín y Abel? Los dos se presentaron delante de Dios y los dos trajeron su ofrenda. Y la ofrenda que le agradó a Dios fue la de Abel. La de Caín no le agradó tanto, pero no porque fuera aborrecible o detestable, simplemente porque Caín no se esforzó. Y cuando Caín se enoja porque Dios dice, tu ofrenda no fue tan buena, y se enoja Caín, Dios le dice a Caín, si te esforzaras, también tendrías el reconocimiento que tuvo tu hermano, porque tu hermano se esforzó en traerme un sacrificio. Tú no te esforzaste, tú recogiste en el camino lo que te encontraste, o trajiste de tus canastas lo que te sobró. Y eso fue lo que me diste, no te esforzaste. Por eso digo que podemos tener un altar, podemos traer un altar, poner un altar, preparar un altar, y estoy seguro que nuestro altar sería un altar común. Ya te he dicho, puedes pedirle a Dios, manifiéstate, puedes ponerte de rodillas en tu casa y orar todos los días esperando que Dios sobre de manera sobrenatural en tu vida y cambie tus circunstancias y cambie tu matrimonio y cambie tus finanzas y sane tu cuerpo, y puedes tener ese altar. Por supuesto que puedes tenerlo. Definitivamente ese altar tenemos que levantarnos, nos edifica, el corazón se vuelve a Dios, el corazón nos hace volver a Dios, y yo creo que muchos de nosotros necesitamos un altar así. Pero el altar que hace verdaderamente la diferencia en tu vida es el altar del sacrificio de Jesús, donde Dios se agradó desde el principio. ¿Recuerda las palabras de Dios Padre cuando Jesús se bautiza? Y se abren los cielos y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y se posa sobre Jesús, y se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a Él oíd. ¿Te das cuenta de la diferencia de altar y la diferencia de sacrificio? ¿Te das cuenta? En la cruz, cuando en el sacrificio de Jesús, también hubo una ofrenda, hubo un cordero inmolado que se estaba sacrificando ahí. Nuestro Señor Jesús es ese cordero. Hubo madera, que es la cruz en la que fue clavado nuestro Señor. Hubo piedras, por supuesto. Ahí estaban las 12 tribus debajo de la cruz burlándose de Jesús. Hubo polvo, por supuesto, lo que estaba ahí.
lo que representa el polvo, que es la multitud de gente que rodeaba a Jesús gritando, crucifícale, crucifícale. Bueno, pues después del sacrificio, cuando Jesús lleva todo el pecado en sí mismo y el Padre lo deja, y es cuando Jesús dice, Elí, Elí, lama sabactani, después de ese sacrificio, Jesús entregó su vida en sacrificio y no cayó fuego del cielo. Es decir, Dios dejó testimonio de ese sacrificio, diciendo, este sacrificio es el que vale la pena, es el que cubre la multitud de pecados de cualquiera que crea en Él. ¿Recuerda lo que leímos en un principio? Cuando Jesús dice que Él es la luz y el que le sigue no andará en tinieblas. A eso se refiere, a ese sacrificio que Jesús hizo, que a nosotros nos permite conocerlo a Él y acercarnos a Él y acceder al Padre por medio del sacrificio de Jesús. Es un sacrificio completo. No hay más que añadirle a ese sacrificio. Ya fue hecho el sacrificio. Jesús ya lo hizo y lo hizo para que tú y yo pudiésemos tener vida. De repente nos afanamos y nos afanamos mucho por darle a Dios el mejor sacrificio. Y tratamos que la gente nos califique. ¿Será bueno lo que hice? Hoy precisamente alguien me hablaba por teléfono y me decía, pastor, compartí su video. Lo compartí con una persona que no es de la iglesia. Dice, compartí su video con una persona que no es de la iglesia. ¿Usted cree que estuvo bien o estuvo mal? Y yo le decía a este hermano, ¿tú qué crees? ¿Fue bueno que hayas compartido el video o fue malo que hayas compartido el video? No, pues fue bueno. Pues entonces, estamos esperando que la gente apruebe lo que hacemos, que tu marido apruebe tu comida, que tu esposa apruebe tu salario, que lo que ganas en tu trabajo, tu esposa diga, wow, mi esposo es extraordinario, que le pagan un montón. Tus hijos están esperando que apruebe sus calificaciones. Tus hijos esperan que sus maestros aprueben sus trabajos. Y los maestros de tus hijos están esperando que ustedes como padres los califiquen y digan, ay, qué buen maestro tiene mi hijo. Todos estamos esperando la aprobación. Y en ese afán de querer ser aprobados y en ese afán de que buscar la aprobación, levantamos altares equivocados, levantamos sacrificios equivocados y le pedimos a Dios, perdón, aquí ya me lastimé, y le pedimos a Dios que acepte nuestro sacrificio. Yo no estoy diciendo que no presentes tus ofrendas, tus diezmos, tus esfuerzos, yo no estoy diciendo que no ayudes al prójimo. Por supuesto que tienes que hacerlo. Es evidencia de que crees en Jesús. Es evidencia de que estás creyendo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y como evidencia tienes buenas acciones y eres generoso y dispones y das y ayudas a los demás y traes tus ofrendas al altar y le das a Dios de gratitud porque Él considera que eres una persona digna de confianza al darte lo que te da para que tú seas un buen mayordomo, una buena mayordoma, o no sé si siga así, pero alguien que sabe administrar bien lo que Dios le da y tú tienes que dar. No estoy diciendo que no lo hagas. No estoy diciendo que eso es inútil, no, ya te dije que puedes hacerlo. Tampoco te estoy diciendo que no ores. Por supuesto que tienes que orar. Por supuesto que tienes que buscar a Dios. Por supuesto que tienes que acercarte al altar de nuestro Señor y lo hacemos por medio de la gracia. Como lo dice Hebreos, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia y lo hacemos solamente por medio de aquel que fue el único sacrificio perfecto del cual Dios se agradó y del cual Dios dejó testimonio. Sí importa el sacrificio, sí importa el altar, pero es más importante el altar que el sacrificio en nosotros. Pero en Jesús fue más importante el sacrificio que el altar. Por eso la obra de Jesús es completa. Por eso la obra de Jesús es plena. Y no le hace falta nada. Por eso podemos venir a Jesús. Y si tú le has fallado a Él, si te has alejado de Dios, si sientes que ha sido insuficiente tu esfuerzo para agradarle a Dios, puedes agradarle a Dios por medio de Jesús. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Ríndele tu corazón a Dios.
No me importa de qué religión eres, no me importa si eres católico, testigo de Jehová, mormón, cristiano, no me importa de qué religión eres, porque en realidad tu religión se vuelve en ese altar inútil, inservible, que no, lo único que le vas a presentar a Dios son rituales y tradiciones que no tienen significado, donde lo único que quieres son los reflectores que iluminen lo que tú estás haciendo. Pero Jesús es el altar, Jesús es el sacrificio, Jesús es el cordero, Jesús es la sangre derramada, Jesús es el madero, Jesús es las piedras, Jesús es los clavos, Jesús es todo aquello que Dios permitió que quedara como testimonio de ese sacrificio. Si tú lees la Biblia a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel, todos los sacrificios que se presentaban en el altar eran consumidos por fuego. Pero Jesús no. Jesús quedó ahí como testimonio del único y verdadero sacrificio por ti y por mí, para darnos salvación, vida eterna, restauración, plenitud, vida nueva. Repite conmigo esta oración y espero que Dios bendiga tu vida. Padre, te doy gracias. Gracias porque hoy sé que fue Jesús el que murió por mí en la cruz del Calvario para darme vida eterna. Te pido con todo mi corazón que me levantes como una nueva criatura, bendecido, transformado, renovado por el poder de la restauración que Jesús conquistó en la cruz del Calvario. Hoy reconozco que cualquier esfuerzo en mis manos sería inútil si Jesús no interviniese por mí. Por eso hoy, Señor, por eso en este momento mi vida la pongo en tus manos. Y quiero ser, Señor, quiero ser ese depósito de tu gracia, donde todo lo que conquistaste en la cruz del Calvario sea derramado sobre mí. Salvación, sanidad, prosperidad, restauración, restitución, bendición plena, vida nueva. Señor, que yo sea verdaderamente una nueva criatura por el sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Gracias, bendito Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Y gracias, Señor, porque sé y creo que estás conmigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Yo espero que te haya bendecido este mensaje. Yo todavía estoy tratando de asimilar aquello que quiero entender en mi corazón, de la importancia que tiene el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Es verdad, yo tengo que esforzarme, yo tengo que dar lo mejor, yo tengo que ayudar al prójimo, tengo que hacer y cumplir con los mandamientos del Señor, tengo que buscar a Dios en oración, en la lectura de la palabra, pero todo ese esfuerzo, todo ese empeño por hacerlo sería inútil si Jesús no hubiera ganado en la cruz del Calvario el beneficio y la gracia y el favor de lo que Él logró por mí. Bien, antes de despedirme quisiera aprovechar para enviar saludos. Sé que algunos ya pasaron por aquí y ya se fueron, algunos siguen y permanecen todavía hasta el final de esta transmisión. Si todavía estás viéndonos, manda ahí tu mensaje que estás aquí con nosotros. Recuerden que lamentablemente aquí no puedo ver a todos los que nos están viendo en vivo, pero si tú todavía estás aquí con nosotros, me da mucho gusto saber que estás por aquí. Te envío todo mi cariño, mi afecto y nuestras oraciones sean de bendición para tu vida. Así es que todavía mi prima Claudia Barragán, si todavía estás aquí o ves, regresas más tarde al video, te bendigo, querida Claudia. Mariel, un abrazo, Mariel, sé que andas por aquí. Dios te bendiga a ti y el fruto de tu vientre, y bendiga a tu esposo, y que las cosas mejoren cada día para ustedes dos. Mi querido pastor Alberto Nova, sé que tienes transmisión hoy, brother, los martes también, pero si todavía andas por aquí, mi hermano, te envío un saludo bien, bien grande. El hermano Francisco Javier Pérez, hermano, ya les han mandado un saludo, los queremos mucho, un abrazo fuerte, los extrañamos, de verdad que los extrañamos, unos buenos tiempos de enseñanza que teníamos con ellos. Por aquí, sí, María, ya la saludamos, a Raúl, un amigo de la infancia mío de allá de Iguala, Raúl Pineda, un abrazo fuerte, brother, si todavía andas por aquí, Dios te bendiga y te haga crecer y prosperar. Elena Morales Vargas, un abrazo bien fuerte, el Señor te bendiga, saludos por ahí. Adriana, si todavía andas por aquí, Adriana, Dios te bendiga, el Señor te haga prosperar. Mi esposa también,
que nos ve en vivo el video, porque yo estoy aquí transmitiendo y ellas andan por otro lado, sus habitaciones seguramente para prepararse ya para ir a dormir. Entonces si andan por aquí, todavía les envío un saludo. Javier Núñez, no te digo tu apodo porque no me gusta mucho, pero era mi vecino en los tiempos de mi infancia, allá en Iguala Guerrero. Javier, un abrazo fuerte, Javier. Patti Rojas, un abrazo, Patti. En algún tiempo estuvimos también por ahí compartiendo el ministerio y la enseñanza que teníamos antes. Mi esposa y yo ministrábamos matrimonios y ahí nos veíamos también. A Maribel Campana, hermana Maribel, Dios le bendiga, un abrazo fuerte hasta el Perú. Ellos nos escuchan en Perú. Les bendecimos a toda la iglesia Milicia de Jehová allá en Perú. A Jorge y Patrick Quinteros, un abrazo bien fuerte. Les bendecimos también. Les queremos mucho. Por ahí andan todavía Jorge, Patrick. Ellos están en Argentina. Hermanos, saben que los queremos mucho. Les amamos y les bendecimos y esperamos de corazón que sean bendecidos. Yo por aquí traigo algo que me hace ver así como que traigo ahí, no sé quién sabe, creo que ya se me partió el labio. Pero bueno, Michelle, mi hermana, si todavía andas por aquí, manita, te mando un fuerte abracísimo hasta allá, hasta Iguala. Los queremos mucho, les amamos, les extrañamos. Si tú vas llegando aquí al final de este video, Dios te bendiga, que el Señor sea contigo. Ya estamos terminando, pero puedes regresarte al principio. Este video está muy bueno, creo que te bendecirá, creo que te hará entender que lo que haces, lo haces con amor como para Dios. Y eso espero que esa palabra pueda edificarte, pueda bendecirte. ¿Qué es más importante, el altar o el sacrificio? Así es que el Señor te bendiga, un abrazo bien fuerte. Nos vemos el próximo sábado. Tenemos en vivo Vida de Fe y Café. Tenemos invitadazo como cada sábado tenemos un invitadazo de lujo, pero este sábado tendremos al salmista, al adorador Javier Ordiz. Si no has escuchado su música, ahí en Spotify, si usas Spotify para oír música, en Spotify está una playlist de Javier Ordiz, así como lo dije, con D de dedo. Él está, su playlist ahí en Spotify. Escúchalo, es una música que a mí me ha gustado muchísimo desde que lo oí hace 8 años que lo empecé a escuchar y me gusta mucho su música. Vale la pena que te reproduzcas ahí la música. Si no, en YouTube también búscalo como Javier Ordiz con D. Búscalo y será una música que te bendiga y te edifique. Es música para adorar, música para presentarte delante de Dios, música para orar, música para estudiar. Si te gusta oír música cuando estudias, escucha a Javier Ordiz, vale la pena. Él estará con nosotros el próximo sábado en vivo desde los Estados Unidos, en Nueva Jersey, me parece que está. Desde allá estaremos entrevistando a Javier Ordiz el próximo sábado. A las 9 de la noche empieza la transmisión de Vida de Fe y Café. Si gustas acompañarnos, por ahí te vemos el sábado. Y el domingo tenemos nuestra reunión en vivo. Todavía tenemos que hacerlo vía internet. Los templos siguen cerrados. Bueno, nosotros hemos sido respetuosos de esa indicación y hemos tenido el templo cerrado a lo largo de estos ya casi 8 meses. Y es impresionante porque el Señor ha sido muy bueno con nosotros, ha sido muy fiel y nos ha ayudado a permanecer en esta actividad de la iglesia y a continuar con el templo funcionando, pero aunque todavía no podemos recibir a los hermanos ahí. Ahorita lo estamos remodelando, le estamos acondicionando para que ahora que regresemos tenga otra ¿cómo se dice? Una remodelación ahí, un escenario distinto para que los hermanos cuando lleguen se sientan muy cómodos en ese lugar. Bueno, agradezco mucho su compañía, gracias por su tiempo, gracias hermana, yo también te amo. El Señor te bendiga a ti y a tus hijos y a los hijos de tus hijos por generaciones. Saludos a todos, el Señor les bendiga, les queremos mucho, gracias por su tiempo. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia, alguna inquietud, alguna petición de oración, déjenoslo aquí en los comentarios. Nosotros leemos los comentarios, nos llegan las notificaciones de los comentarios, leemos los comentarios y estamos orando por todos ustedes. Si hay alguna petición por la que quieran que oremos, ahí lo estaremos haciendo.
Si es más personal y no quieren que sea público y que no quieren que la gente vea, mándanos un inbox, en mensaje personal de Messenger, mándanoslos ahí, nosotros lo leemos, tomaremos en cuenta tus peticiones y estaremos orando. Estamos viendo cosas extraordinarias, milagros extraordinarios, que aunque el templo está cerrado, la iglesia sigue trabajando. El Señor no tiene límites ni de tiempo, ni de distancia, ni geográficos, ni personales. El Señor no tiene límites, el Señor es Dios y sigue obrando de manera extraordinaria. Así que déjanos tus peticiones, déjanos tus comentarios, te enviamos un fuerte abrazo donde quiera que estés, donde quiera que nos escuches. Te bendecimos y que el Señor sea contigo siempre. Un abrazo fuerte, nuestro cariño. Yo soy Axa Macedo de la comunidad Manto Nuevo. Te bendecimos y hasta la próxima. Saludos, cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video.